La noche cae sin anunciarse. Otra noche más, sin saber nada de lo que va a ocurrir. La luna se oculta detrás de un velo de nubes. Y por un instante, el mundo desaparece. No hay formas, no hay color. Solo la vibración sorda del miedo que se desliza bajo la piel. En ese momento exacto, el cuerpo humano recuerda algo que su mente ha olvidado. Alguna vez la oscuridad significaba muerte. Durante milenios, antes de que hubiera ciudades o fuego, la noche era un océano de ojos que observaban desde la distancia. En ella cazaban criaturas cuyo silencio era su arma. Nuestros ancestros dormían en grupos apretados, no por afecto, sino por supervivencia. Cada crujido, cada sombra era una señal. No había luz que garantizara la seguridad, solo la intuición animal de que algo podía moverse más rápido, ver más lejos y oler mejor que nosotros. Pero algo fascinante sucedió. Aquel miedo, lejos de desaparecer, se convirtió en una brújula. Fue el combustible evolutivo que nos mantuvo alerta. La alarma biológica que permitió que los más cautos despertaran antes del ataque. Así, generación tras generación, el temor a la oscuridad se tatuó en el ADN humano, no como un defecto, sino como una lección aprendida a sangre y tiempo. Sin embargo, la historia tomó un giro. Un día, el fuego iluminó la noche por primera vez. Las sombras retrocedieron, y por un breve instante creímos haber vencido a la oscuridad. Pero no fue así. Detrás de cada llama danzante seguía habiendo un abismo que ni la ciencia ni la luz moderna han podido borrar. El miedo mutó, se volvió sutil, psicológico. But nunca se extinguió, porque incluso hoy, cuando apagas las luces y el silencio llena la habitación, tu cuerpo vuelve a sentir lo mismo que sintió hace 100.000 años. Tus pupilas se dilatan, tu corazón acelera, y una voz antigua despierta en lo profundo de tu cerebro. No es superstición, no es debilidad, es un mensaje inscrito en el código más primitivo de lo que eres, una advertencia heredada de quienes bajo la oscuridad absoluta aprendieron que solo los que temen la noche sobreviven al amanecer. La noche avanza como una marea silenciosa que todo lo cubre. No hay luna, no hay fuego, solo el rumor del viento colándose entre ramas que parecen respirar. El aire se espesa como si cargara con la memoria de algo antiguo. En la distancia, un sonido leve rompe la quietud. No sabes si es una rama que cae o un paso que se aproxima. Tu respiración se vuelve más corta y sin comprender por qué, sientes que no estás solo. Esa sensación primigenia, ese escalofrío detrás del cuello, no es producto de la imaginación moderna. Es el eco de una historia biológica escrita mucho antes del lenguaje. Durante millones de años, la oscuridad fue el límite de la existencia humana. Más allá de la frontera de la luz del fuego, el mundo pertenecía a otros ojos, a otras bocas, a depredadores cuyo silencio era su mayor arma. Cuando el sol se ocultaba, nuestros antepasados buscaban refugio en cuevas, árboles o cualquier grieta donde la noche no pudiera devorarlos. No dormían confiados, dormían vigilantes. Cada sombra representaba una posibilidad de ataque. Cada sonido podía ser el último que escucharan. Vivir sin luz no era misterio ni romanticismo, era supervivencia desnuda. La oscuridad no solo ocultaba al enemigo, lo creaba. Los restos arqueológicos de antiguos asentamientos en África Oriental revelan huellas de fogatas formando círculos defensivos. Allí,
el fuego no era solo calor, era frontera. Rodeados por la nada, nuestros ancestros comprendieron que la luz mantenía a raya no solo a las bestias externas, sino también a los fantasmas internos. Porque en la oscuridad no solo acechaba el león o la hiena, también aparecía el miedo, invisible, visceral, persistente. Esa emoción, ese estremecimiento que todavía sentimos al apagar una lámpara, es el eco directo de aquellas noches donde temblar era sinónimo de vivir un día más. La ciencia moderna ha confirmado algo que las tribus antiguas intuían. El cerebro humano interpreta la falta de estímulos visuales como una señal de amenaza. Cuando la vista no puede garantizar seguridad, la amígdala, la región del cerebro encargada del miedo, asume el control. El pulso se acelera, los músculos se tensan y el cuerpo se prepara para huir o luchar, aunque no haya nada visible. Es una respuesta automática, fisiológica, no una elección. Aquella oscuridad exterior del pasado se transformó, con los milenios, en una oscuridad interior, un reflejo incrustado en el ADN, una especie de alarma genética que se activa en cuanto el mundo desaparece de la vista. Pero la oscuridad no siempre fue enemiga. Algunas culturas aprendieron a verla de otra forma. En cuevas como las de Chauvet, en el sur de Francia, los artistas prehistóricos pintaron animales gigantes bajo una negrura total, iluminados solo por pequeñas antorchas. Allí, la noche se convirtió en escenario ritual, en portal hacia lo invisible. Entrar en la oscuridad era descender al corazón del misterio, enfrentarse a lo desconocido para traer de vuelta conocimiento o visiones. La oscuridad seguía infundiendo respeto, pero también fascinación. Era una diosa y un monstruo al mismo tiempo. Aún así, la línea entre veneración y terror era fina. Los mismos humanos que pintaban bisontes en las paredes profundas sabían que solo una chispa podía significar vida o muerte. La oscuridad les recordaba su fragilidad. Les enseñaba que no eran los únicos dueños del territorio. Por eso cada noche imponía un pacto. Sobrevivir significaba compartir el mundo con criaturas invisibles. No se trataba de temer a la nada, sino de respetar lo que no podía verse. Y esa enseñanza, ese respeto mezclado con miedo, se transmitió mucho antes de la palabra, de lengua en lengua, de núcleo familiar en tribu, de generación en generación. A lo largo del tiempo, los humanos intentaron explicar la noche. Algunos la asociaron con deidades dormidas, con espíritus que despertaban cuando el sol moría. En Mesopotamia, la oscuridad era una sustancia tangible, la morada del caos. En Egipto, el dios Ra debía luchar cada noche contra la serpiente Apophis para renacer con la aurora. En Grecia, la noche era hija del caos y madre de los sueños. Todos estos relatos coincidían en algo. La oscuridad no era simple ausencia de luz. Era una presencia viva, poderosa, capaz de devorar o revelar. Nuestros mitos no la inventaron, solo tradujeron, en palabras, una emoción mucho más antigua que cualquier idioma. El miedo a la oscuridad, sin embargo, va más allá del simbolismo. En estudios recientes, neurobiólogos han descubierto que la sensibilidad de los humanos a la falta de luz es incomparable entre los primates. Nuestro cerebro reacciona antes al negro total que al estímulo visual de un peligro real. Esa reacción, que parece irracional, se remonta a los grupos de Homo erectus que habitaron hace más de 1 millón de años. En ellos, un solo movimiento al borde de la luz podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. El miedo, entonces, se convirtió en una herramienta de adaptación. No era debilidad, era método,
no era superstición, era inteligencia biológica en acción. Imagina por un instante el mundo antiguo, antes de las aldeas, antes incluso del fuego constante. La sabana extendiéndose hasta el horizonte, y en ella pequeños grupos humanos acurrucados en torno a brasas moribundas. Detrás de cada tronco, entre los altos pastos, brillaban ojos amarillos observando. El silencio pesaba tanto que escuchar los propios latidos era insoportable. En ese entorno, sobrevivir dependía de reconocer el lenguaje del miedo. No el terror paralizante, sino esa alerta precisa que obligaba a mantener la guardia, que impedía dormir profundamente, que hacía que los sentidos trabajaran incluso en la tiniebla. Esa hipervigilancia, lejos de extinguirse, nos formó. Con el paso de los milenios, el miedo cambió de rostro, pero no de propósito. Cuando las ciudades surgieron y las noches se llenaron de hogueras, el miedo se volvió narrativo. Las culturas comenzaron a contar historias para domesticar lo invisible, monstruos que rondaban los caminos, dioses que castigaban la arrogancia, espectros que habitaban entre las sombras. Relatar el peligro era una forma de sostenerlo, de delimitarlo. A través de las palabras, la oscuridad obtenía forma, y con ello, el ser humano podía estudiarla, temerla y reverenciarla al mismo tiempo. Mitos y fábulas fueron, quizás, el primer intento de la especie por racionalizar una respuesta biológica ancestral. Sin embargo, la oscuridad siempre encuentra la manera de reclamar su territorio. Incluso hoy, rodeados de luces eléctricas, experimentamos el mismo impulso primitivo. Si las luces se apagan sin aviso, el corazón reacciona igual que lo haría un homínido en la sabana. No importa la tecnología ni el conocimiento, la respuesta está codificada demasiado profundo. Lo fascinante es que, pese a su fama de enemiga, la oscuridad ha ayudado tanto a nuestra evolución como la luz. En ella desarrollamos el lenguaje del peligro, la cooperación, la estrategia. La noche fue nuestra escuela. Curiosamente, el miedo compartido unió más a los humanos que cualquier hazaña posterior. Para vencer la oscuridad debían permanecer juntos, permanecer atentos, confiar en el oído, en el instinto y en la solidaridad. Así nació uno de los rasgos más humanos, la interdependencia. Cada sonido al anochecer exigía respuesta grupal. Cada sombra forzaba la coordinación. Sin saberlo, las largas noches de miedo forjaron la sociedad. Lo que llamamos civilización comenzó cuando un grupo decidió mantener el fuego encendido, no por calor, sino para ahuyentar lo desconocido. Y sin embargo, ese fuego, esa luz conquistada, jamás borró el recuerdo, porque en lo más profundo del cerebro humano sigue viviendo ese centinela silencioso que despierta cuando no ve nada. Un guardián genético que desde hace miles de generaciones susurra la misma advertencia. En la ausencia de luz, todo puede ser peligro. La civilización nos permitió olvidar, pero el cuerpo nunca lo hizo. Y cada vez que una habitación se queda a oscuras, el latido se acelera, el oído se afina, y lo invisible retoma su lugar en la jerarquía del miedo. Así, la historia del miedo a la oscuridad no es una historia de debilidad, sino de herencia. Es la memoria viva de un tiempo cuando la noche dictaba las reglas y el amanecer era solo una posibilidad. Es la cicatriz colectiva de nuestra especie, la prueba de que, mucho antes de construir templos, escribir mitos o encender ciudades, aprendimos algo esencial, que para sobrevivir debíamos escuchar lo que la oscuridad tenía que decir. Y aunque hoy la combatamos con farolas y pantallas, seguimos siendo los mismos seres
que tiemblan ante lo invisible, porque dentro de nosotros, en la arquitectura misma del ADN, aún late la voz antigua de la noche. La historia nos ha hecho creer que el miedo a la oscuridad es una debilidad, una simple herencia de la infancia o una superstición alimentada por generaciones sin ciencia. Se le ha ridiculizado, asociado a la ignorancia y al atraso, como si temer lo invisible fuera un error de percepción. Pero nada está más lejos de la verdad. Lo que hoy llamamos miedo fue, en realidad, una herramienta de precisión biológica que ayudó a nuestra especie a existir. La ciencia moderna no habla de debilidad, habla de calibración, de un sistema de defensa tan fino que reacciona ante la ausencia misma de estímulos. Lo que el siglo XIX interpretó como temor irracional, el siglo XXI revela como uno de los pilares evolutivos más eficaces que el ser humano haya desarrollado. La imagen popular del hombre primitivo, cobarde ante la noche, es un mito cultural nacido mucho después de la historia que intenta explicar. En los primeros asentamientos del Paleolítico, el miedo no era un defecto, era un lenguaje compartido entre individuos. Cuando un miembro del grupo percibía peligro, su reacción emocional alertaba a los demás, creando un sistema de alarma colectivo. Sin lenguaje articulado, la emoción era la señal. Un estremecimiento compartido podía salvar docenas de vidas. Así, el miedo se convirtió en la primera red de comunicación humana, una sin palabras, pero capaz de mantener la cohesión del grupo frente a los depredadores nocturnos. El error de las narrativas modernas fue creer que la valentía consiste en no sentir miedo. En realidad, la valentía ancestral consistía en no paralizarse, sujetar el miedo, usarlo, convertirlo en brújula. Ese era el verdadero acto heroico. Nuestros antepasados no eran criaturas acobardadas, eran estrategas sensoriales, capaces de transformar una emoción instintiva en una ventaja evolutiva. Donde otros animales huían sin reflexión, los humanos aprendieron a leer el miedo, a interpretarlo. Cada sonido, cada movimiento imperceptible en la oscuridad, se analizaba de forma colectiva. Hasta el temblor más leve era un dato útil, una pista sobre el ambiente. Lo asombroso es que dentro del cerebro, el miedo no existe como emoción aislada. Es un sistema completo que involucra regiones destinadas a la defensa, la planificación y la memoria. Cuando la oscuridad aparece, se activan áreas que preparan el cuerpo para responder, pero también otras que diseñan estrategias. El mismo impulso que provoca la alerta también estimula la imaginación. El cerebro comienza a llenar los vacíos con posibles amenazas. Esa tendencia, que los mitos antiguos convirtieron en fantasmas o monstruos, fue el primer ejercicio involuntario de pensamiento abstracto. Temiendo, los humanos aprendieron a imaginar. Arqueólogos y paleoantropólogos han encontrado pruebas de esta interacción entre miedo e inteligencia en yacimientos tan distantes como Olduvai, en Tanzania, y Zhoukoudian, en la actual China. En ambos lugares, restos de hogueras y herramientas muestran una planificación consciente para sobrevivir a la noche. Las fogatas no se colocaban al azar. Seguían patrones geométricos de defensa, orientadas por la dirección del viento y los puntos más altos de visibilidad. En otras palabras, el miedo generó diseño. Allí donde la oscuridad imponía desorden, el ser humano respondía con organización. Detrás de cada chispa encendida había una intención, un cálculo, una mente que convertía el pánico en método. Durante siglos
Filósofos e historiadores interpretaron ese proceso como una lucha entre razón y superstición. Pero los descubrimientos actuales muestran que la línea nunca fue tan clara. El instinto y la racionalidad coexistían, eran aliados. La emoción no era el enemigo del pensamiento, era su origen. Los humanos aprendieron a pensar precisamente porque necesitaban resolver lo que el miedo les mostraba. La oscuridad, al ocultar el mundo, obligó al cerebro a simularlo. En su intento por anticipar el peligro, nuestra mente inventó la imaginación anticipatoria, una forma de pensamiento que nos permitió planificar el futuro antes de que existiera el concepto de futuro mismo. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que el miedo a la oscuridad es infantil o irracional? Porque las sociedades posteriores lo reinterpretaron como síntoma de debilidad moral. Durante el auge de la Ilustración, la luz se volvió metáfora del conocimiento y su opuesto, la oscuridad, símbolo del error. Así, el vocabulario cultural comenzó a distorsionar una respuesta biológica natural. Temor equivalía a ignorancia, oscuridad a barbarie. El cuerpo humano, sin embargo, nunca entendió tales metáforas. Sus sistemas primitivos siguieron funcionando con la misma precisión que hace milenios, sin importar los ideales filosóficos que reinventaran su significado. El mito del miedo como imperfección también se reforzó en la era moderna por la cultura del control. En una civilización obsesionada con dominar su entorno, admitir el miedo parecía regresar a un pasado salvaje. Pero negar el miedo no lo elimina, solo lo desactiva en la superficie. Debajo sigue latiendo. Los estudios de neuropsicología demuestran que suprimir deliberadamente una respuesta de alarma incrementa su fuerza cuando finalmente se manifiesta. Negar la oscuridad no la hace desaparecer, solo la convierte en algo más profundo, más difuso, menos controlable. Paradójicamente, los antiguos que temían la noche la conocían mejor que nosotros. El miedo también moldeó la moral. Las historias tempranas de los pueblos no surgieron para aterrorizar, sino para codificar advertencias en forma comprensible. El monstruo en la cueva era, en realidad, una lección sobre prudencia. La madre que contaba cuentos al borde del fuego no estaba infundiendo pavor en sus hijos, sino transmitiéndoles protocolos de supervivencia. Dormir cerca del grupo, mantener el fuego encendido, escuchar los sonidos del bosque. Cada relato tenía un propósito práctico. Así, el miedo se convirtió en pedagogía. No era una enfermedad a curar, sino un conocimiento a preservar. En las sociedades agrícolas, donde el control de la luz se volvió rutina, la relación con la oscuridad cambió. Sin embargo, algo persistió. Incluso con antorchas, con templos y con cosechas regulares, el anochecer seguía evocando lo desconocido. Los dioses solares prometían retornar, pero la noche recordaba cuán fugaz era esa promesa. Las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Mesoamérica convirtieron el paso del sol en ritual, porque sabían, en lo más profundo, que no podían darlo por sentado. El miedo dejó de ser pura defensa para transformarse en cosmología. A través de los mitos, la biología se volvió religión. En todas las épocas, cada intento por conquistar la oscuridad generó un reflejo en la cultura. Cuando el ser humano inventó la lámpara, cuando construyó muros o encendió hogueras permanentes, no estaba eliminando un peligro real, sino calmando una memoria que persistía en su interior. No quería solo ver, quería asegurarse de que el vacío no volviera. La obsesión por la luz es, en el fondo, la confesión de un miedo antiguo.
Es la evidencia de que dentro del progreso técnico todavía habita el animal que miraba desde su refugio, esperando sobrevivir al amanecer. Esa contradicción define gran parte de la cultura moderna. Decimos haber evolucionado más allá del instinto, pero conservamos reflejos arcaicos. Levantamos ciudades enteras que nunca duermen, no solo por productividad, sino porque el silencio total nos sigue incomodando. En el fondo, lo que construimos no son espacios iluminados, sino murallas contra la noche. Viajamos, estudiamos, inventamos, pero seguimos manteniendo encendida una luz mínima al dormir, una chispa simbólica que nos recuerda que vencer la oscuridad nunca ha sido sinónimo de ignorarla. El miedo a la oscuridad, entonces, no fue un error de diseño evolutivo, sino un legado de perfección biológica. De él surgieron la cooperación, la imaginación, el arte y la religión. Cada avance humano lleva una sombra invisible, la necesidad de mantener a raya aquello que no vemos. Niega la oscuridad y negarás la historia de la mente misma, porque sin ella la conciencia jamás habría aprendido a observarse. No temer lo oscuro sería, en realidad, olvidar de dónde venimos y quizás olvidar lo que todavía somos. Criaturas de luz, sí, pero moldeadas por millones de años de sombra. Imagina la sabana africana hace más de 1 millón de años. El aire es denso y seco. Los insectos vibran entre los matorrales y los últimos rayos de sol se disuelven sobre un horizonte infinito. No hay murallas, no hay fuego permanente, solo la línea del ocaso, marcando el comienzo de la hora del miedo. A lo lejos, rugidos se mezclan con el canto grave de criaturas que despiertan cuando los humanos se repliegan. En ese entorno, la oscuridad no era un estado del cielo, era un depredador más. Y el ser humano, desprovisto de garras, colmillos o velocidad, dependía de una sola herramienta para sobrevivir: su percepción. La sabana fue el primer campo de entrenamiento del miedo como instinto. Allí, bajo lunas rojas y noches sin estrellas, nació el equilibrio entre vulnerabilidad y estrategia. Los primeros homínidos, como el Homo habilis o el Homo erectus, no eran los dueños del entorno, eran sus intrusos. Vivían en territorios donde los grandes felinos cazaban de noche y donde el silencio precedía al ataque. A diferencia de la mayoría de los animales, los humanos no poseían visión nocturna ni fuerza suficiente para defenderse. Su ventaja residía en otro lugar: la memoria del peligro. Aprendieron a reconocer patrones, a vincular sonidos con consecuencias y a asociar el crepúsculo con la necesidad de resguardo. Los restos encontrados en el yacimiento de Olorgesailie, en el actual Kenia, muestran algo revelador. Las zonas donde se hallan herramientas de piedra y fragmentos de hueso tienden a concentrarse cerca de formaciones rocosas, cavidades naturales y promontorios con visibilidad amplia. Nada es casual. Estos puntos servían como refugio y como observatorio, lugares desde donde el grupo podía detectar movimiento antes de ser detectado. La disposición del espacio obedece a un principio instintivo. La oscuridad debía tener límites, debía ser contenida dentro de un perímetro mental y territorial. Esa organización temprana de los campamentos no solo respondió al miedo, sino que lo transformó en inteligencia colectiva. El miedo, lejos de paralizarlos, generó estrategias. Cuando caía la noche, el grupo se agrupaba más estrechamente, reduciendo el área de exposición. Los niños y las mujeres con crías dormían en el centro,
protegidos por un anillo de adultos armados con lanzas rudimentarias. En los restos fósiles se han identificado zonas carbonizadas que revelan fuegos pequeños, no dispersos, creados cada cierto intervalo, como si sirvieran tanto para marcar terreno como para disuadir a los depredadores. La luz no alumbraba el camino, era un muro contra la oscuridad, y cada chispa encendida escribía, sin saberlo, el primer capítulo de la arquitectura humana. Pero ningún fuego podía reproducir la seguridad del día. La noche seguía siendo dominio de otros. Leopardos, hienas y leones, cazadores superiores, gobernaban el silencio. Aquellos ancestros comprendieron pronto que el miedo debía gestionarse, no evitarse. Si se dejaban dominar por él, la mente colapsaba. Si lo usaban como guía, podían anticipar el peligro y moverse en sincronía. Los investigadores del siglo XXI lo llamarían coordinación social. Para ellos era instinto. De esa tensión entre lo que temían y lo que necesitaban anticipar, nació el germen de la empatía. Reaccionar juntos aumentaba las posibilidades de sobrevivir. Con el tiempo, los humanos ajustaron sus rutinas diarias a la lógica de la oscuridad. Cazaban temprano, antes del calor del mediodía, y buscaban refugio antes del crepúsculo. Este patrón de conducta, establecido por necesidad, se grabó en la fisiología. Hoy, el reloj biológico, o ritmo circadiano, aún conserva esa herencia. El cuerpo humano asocia la caída del sol con alerta, no con descanso inmediato. El sueño vino mucho después, cuando el fuego y la tribu garantizaron cierto margen de seguridad. Así, lo que comenzó como adaptación a los depredadores terminó configurando nuestra biología interna. En las llanuras del Serengeti y en los valles de Etiopía, los paleoantropólogos han hallado evidencias de interacción constante entre humanos y carnívoros. Las marcas de dientes sobre huesos humanos son menos frecuentes que las encontradas sobre animales, prueba de una competencia equilibrada. Esto sugiere que nuestra especie no fue presa indefensa, sino que aprendió a convivir con el riesgo. Lo interesante es que los restos indican una dinámica territorial. Los humanos recogían los cadáveres de animales cazados por otros y los consumían, pero lo hacían principalmente al amanecer o antes del anochecer, nunca en plena noche. Sabían que al caer la oscuridad, el paisaje dejaba de pertenecerles. El miedo no era cobardía, era sabiduría ecológica. En aquel escenario, el sonido se volvió tan vital como la vista. Sin visión nocturna, el oído humano se refinó para captar frecuencias bajas, los pasos sobre el pasto, los gruñidos distantes. Los científicos actuales consideran que esa adaptación auditiva fue una de las claves de nuestra supervivencia. Escuchar era anticipar. Y en una noche sin lunas, donde cada sombra podía ser un depredador, el silencio más absoluto era también un tipo de aviso. No oír nada significaba peligro tanto como oír demasiado. Este refinamiento sensorial, guiado por el miedo, se transformó luego en la base de la comunicación simbólica, del lenguaje mismo, un intento por traducir el miedo en sonido y significado. Pero el miedo no solo moldeó cuerpos, también diseñó comportamientos sociales. Cada grupo humano necesitaba confiar en los sentidos de los demás. El error o la distracción de uno podía condenar al grupo entero. Por eso las emociones colectivas comenzaron a sincronizarse. Las reacciones compartidas al peligro fortalecieron los lazos de solidaridad. El miedo, convertido en emoción grupal, fue la primera forma de cultura. Lo que llamamos humanidad nació, literalmente, de la necesidad de mantener la guardia unida ante la noche.
Las huellas dejadas en cuevas tempranas sugieren que los humanos preferían refugios donde la oscuridad fuera parcial. No buscaban el aislamiento total, sino un equilibrio entre ver y ser vistos. La entrada de la cueva ofrecía esa frontera intermedia. Adentro, la penumbra. Afuera, la amenaza. Es significativo que las primeras pinturas rupestres se encuentren justo dentro de esos límites, no en la profundidad más oscura, sino en el umbral donde la luz del fuego alcanzaba a iluminar formas. Allí, la oscuridad dejó de ser solo un peligro para convertirse en lienzo. De la tensión entre luz y sombra surgió el símbolo. Los depredadores también sabían adaptarse. Los leones cazaban en grupo, explotando la oscuridad como aliada. Las hienas, oportunistas, seguían los rastros humanos y esperaban el momento adecuado para arrebatar carroña. Frente a ellos, los humanos encontraron otras formas de defensa: la altura, las herramientas de piedra, la vigilancia rotativa. Fue en ese contexto cuando nació el primer concepto rudimentario de turno. Mientras unos dormían, otros mantenían el fuego y la atención. La vigilancia nocturna no era una función militar, era una necesidad biológica transformada en hábito comunitario. Cada una de estas conductas dejó una huella profunda, no solo en nuestra cultura, sino en nuestra genética. El cerebro moderno conserva regiones específicas que se activan ante la reducción de luz. Esa alerta inconsciente, ese pequeño sobresalto cuando una calle queda a oscuras, es herencia directa de la sabana africana. Es un fragmento de memoria evolutiva incrustado en la arquitectura neuronal. No podemos desactivarlo porque no es un recuerdo psicológico, sino una programación biológica. La oscuridad, en cierto modo, sigue siendo percibida por nuestro cuerpo como un ecosistema peligroso, aunque vivamos rodeados de paredes y bombillas. Si observamos otras especies, ninguna ha desarrollado una dependencia tan emocional del fuego y de la luz como nosotros. La razón es clara. Para ellos, la oscuridad nunca fue una amenaza total, solo parte de su mundo. Para el humano, fue un abismo. Y esa diferencia definió todo nuestro desarrollo posterior, lo que nos impulsó a fabricar herramientas, a buscar refugio, a establecer comunicación. Fue esa necesidad constante de vencer el miedo sin eliminarlo por completo, porque destruir el miedo habría sido perder el sentido de precaución. Dominarlo fue suficiente. En realidad, la sabana Nod solo forjó cuerpos adaptados, sino mentes conscientes. Cada noche, al sobrevivir un amanecer más, la especie reforzaba su comprensión del tiempo, del peligro y del cuerpo. El miedo enseñó que el futuro existía, que había que proyectarse más allá del presente inmediato. Esa anticipación fue el germen de la inteligencia planificadora. En cierto modo, la oscuridad inventó la mente humana. Y por eso, incluso hoy, seguimos reaccionando ante ella como frente a una prueba antigua, un examen que nuestras células aún esperan pasar cada noche. Cuando encendemos una luz y sentimos alivio, cuando escuchamos un ruido en la noche y contenemos el aliento, estamos repitiendo gestos que nuestros antepasados realizaron miles de veces. Sus cuerpos aprendieron a leer la sombra. Los nuestros repiten el mismo alfabetismo biológico. Las sombras de la sabana Nod desaparecieron, se trasladaron, viven en nuestras habitaciones, en nuestros sueños, en los rincones donde la mente proyecta lo que teme. Y mientras sigamos encerrando la noche detrás de puertas cerradas, estaremos confirmando que el instinto nunca se fue, solo cambió de escenario. El miedo ancestral a la oscuridad no fue un obstáculo para el progreso humano,
sino su semilla. Al temer, aprendimos a protegernos. Al protegernos, aprendimos a construir. Y al construir, empezamos a imaginar un mundo más allá del miedo. Pero el precio de esa evolución fue llevar dentro de nosotros un vestigio que nunca se apaga por completo. Una voz que, cuando cae la noche, nos recuerda nuestra verdadera procedencia. Porque antes de existir ciudades, dioses o ciencia, fuimos solo una especie débil frente a un océano negro, y cada amanecer, al abrir los ojos, celebrábamos no tu nuevo día, sino una pequeña victoria sobre la oscuridad eterna. Hoy, la neurociencia confirma lo que los mitos ya intuían. La noche no es solo oscuridad exterior, es un espejo del interior humano. Cada vez que una sombra nos inquieta, resucitan en nosotros ecos de la sabana, rastros químicos de advertencias transmitidas por generaciones incontables. Somos la síntesis entre el animal temeroso y el pensador que intenta explicar su propio temblor. No hay contradicción entre ambos, hay continuidad. Lo uno dio origen a lo otro. El temor ancestral se transformó en conciencia, y la conciencia en asombro por nuestra propia fragilidad. Por eso, negar el miedo a la oscuridad sería negar una parte esencial de lo que somos. A pesar de todos los avances, seguimos obedeciendo impulsos que nacieron antes de la historia, antes incluso del fuego. Cada sensor de movimiento, cada luz que encendemos en la noche, es una extensión de ese reflejo antiguo. El cerebro humano, esa maravilla que crea poemas, ecuaciones y teorías, sigue obrando bajo la tutela de una emoción primitiva. Y aunque comprendamos su origen, cuando la habitación se queda a oscuras, el cuerpo decide por nosotros. Lo hace como lo hizo siempre, alerta, expectante, vivo. Nadie sabe con precisión cuándo el ser humano domesticó por primera vez el fuego, pero sí se sabe que ese instante cambió para siempre la relación con la oscuridad. No fue solo un acto de supervivencia, fue una revolución sensorial. El fuego dividió el mundo en dos reinos, el de la luz y el de las sombras. Detrás de las llamas, la oscuridad seguía acechando, pero ya no dictaba las reglas. Por primera vez, el ser humano tuvo poder sobre lo invisible. Y con esa conquista comenzó la historia de las noches habitadas, de los relatos y los sueños que nacen alrededor del resplandor tembloroso de una hoguera. Los primeros indicios de fuego controlado aparecen en lugares como Gesher Benot Yaakov, en el Valle del Jordán, y Shoukudian, en China, hace cerca de 700.000 años. En esos yacimientos, los restos carbonizados muestran un patrón. Las fogatas eran pequeñas, pero constantes, cuidadosamente mantenidas. El fuego no surgía del azar. Era una tecnología, un ritual y una promesa. Cada chispa encendida significaba algo más que calor o alimento. Era la afirmación de dominio sobre la noche. Los humanos se reunían en torno a las llamas, como si hubieran convocado un sol doméstico contra el abismo. A medida que el fuego se volvió parte del día a día, la noche cambió de significado. Ya no era solo terreno hostil, era escenario. Alrededor de la luz titilante nacieron los primeros gestos de cultura. La cueva iluminada proyectaba sombras que se movían como criaturas vivientes sobre las paredes, y en ese juego de luces se descubrió por primera vez la narración. Allí, frente al fuego, el miedo se transformó en palabra, en historia compartida. Lo que antes paralizaba, ahora podía nombrarse, y al nombrarlo se volvía manejable. Así, la humanidad no solo encendió fuego, encendió conciencia. El fuego otorgó algo más profundo que seguridad,
creó tiempo. Por primera vez la jornada no terminaba con el ocaso. Los humanos podían permanecer despiertos, reunirse, planificar o recordar. La noche dejó de ser un final inevitable y se convirtió en una extensión del pensamiento. Este nuevo espacio temporal, conquistado a base de chispas y humo, abrió el camino a la reflexión, a la memoria y a la imaginación. Bajo la luz intermitente del fuego, el cerebro se entregó al ensueño, y de ese ensueño nació la cultura. Pero la victoria tenía un precio. Cada fuego visible invitaba tanto a los aliados como a los depredadores. En la antigüedad, encender una antorcha en plena noche equivalía a declarar la posición del grupo. La luz era protección y amenaza a la vez, un arma de doble filo. La gestión de esa ambigüedad marcó el desarrollo de la estrategia humana. Aprendieron a ocultar las llamas detrás de rocas, a crear fuego bajo techos naturales o a encenderlo en lugares altos donde el humo disipara sin atraer. Domar la noche exigía inteligencia, disciplina y miedo controlado. La relación con el fuego generó también una revolución espiritual. En muchas culturas tempranas, la llama fue interpretada como la manifestación directa del alma, una presencia viva que mediaba entre lo humano y lo divino. Las hogueras se convirtieron en templos improvisados, donde la comunidad encontraba refugio físico y simbólico. El fuego no solo protegía del frío, representaba a lo eterno, lo que no muere mientras se mantenga alimentado. En ese destello efímero, el ser humano vio reflejada su propia fragilidad, pero también su poder de renacer una y otra vez contra la oscuridad. Arqueólogos que han estudiado las cuevas de Chauvet y Lascaux observan algo sorprendente. Las pinturas rupestres más profundas, donde las figuras animales parecen moverse al ritmo de las llamas, fueron realizadas en zonas inaccesibles para la luz solar. Allí el fuego no solo servía para iluminar, sino para invocar. Los artistas prehistóricos creaban un teatro dentro de la piedra. La oscuridad se convertía en lienzo y la luz en gesto creador. Es posible que aquellos hombres y mujeres no solo pintaran la noche, sino que la hicieran hablar. A partir del dominio del fuego, la humanidad adquirió una nueva relación con la sombra. Ya no bastaba con ahuyentarla, comenzaron a darle forma. La dualidad entre luz y oscuridad se volvió fundamento de pensamiento y mito. Allí donde antes existía solo miedo, ahora aparecían símbolos: el día y la noche, la vida y la muerte, lo conocido y lo incierto. Esa oposición no se extinguió jamás. Se transformó en lenguaje, en filosofía, en arte, y desde entonces todas las civilizaciones han reinterpretado la luz como conquista y la oscuridad como interrogante. En Mesopotamia, el fuego del hogar era sagrado y nunca debía apagarse. En Egipto, el ciclo del sol era garantía de orden cósmico. En Grecia, Prometeo entregaba la llama como regalo de conocimiento, pero también como castigo. Cada civilización entendió que quien controla el fuego controla el sentido del mundo. Encenderlo era un acto de creación, perderlo, una caída al caos. Así, el fuego se convirtió en el emblema de la inteligencia. En su luz no solo ardía la materia, ardía la idea de humanidad. A nivel biológico, esta convivencia nocturna con las llamas transformó incluso nuestra fisiología. La exposición habitual a la luz de fuego alteró los ritmos de sueño y modificó la producción de melatonina. Nuestros antepasados comenzaron a dormir en ciclos fragmentados, intercalando periodos de descanso con vigilias alrededor del fuego. Estas vigilias, muchas veces acompañadas de relatos, reforzaron la memoria colectiva.
narrar se volvió tan necesario como alimentarse. El fuego, al prender la noche, también encendió el lenguaje. Sin embargo, el miedo nunca desapareció. Permaneció a las afueras de la luz, observando. Aunque la hoguera mantenía a raya a las fieras, las sombras proyectadas sobre las paredes seguían recordando que lo desconocido nunca estaba lejos. Cada parpadeo de las llamas creaba siluetas efímeras que el cerebro interpretaba como figuras. Así nacieron también los espíritus, los presagios, las historias de los que moraban más allá de la línea del fuego. En la seguridad recién adquirida, el miedo encontró nuevas máscaras. El fuego ofreció algo más que protección. Ofreció belleza. En el parpadeo de su brillo, el ser humano encontró la primera experiencia estética. No era solo calor o defensa, era fascinación pura. Mirar las llamas danzar era contemplar el misterio domesticado. Esa mezcla de atracción y peligro, de serenidad y alerta, se convirtió en el núcleo de lo que siglos más tarde llamaríamos imaginación. La oscuridad, lejos de ser destruida, se transformó en un escenario simbólico. El avance hacia la luz condujo a nuevas jerarquías dentro de los grupos humanos. Quien sabía encender y mantener el fuego poseía poder. El guardián de la llama era el centro del refugio, el mediador entre lo visible y lo invisible. De esa función surgieron los primeros roles sociales de liderazgo y los primeros ritos. Encender la noche no fue solo un logro técnico, fue un acto político y espiritual. En torno a la fogata nació la comunidad, el consenso y la transmisión del conocimiento. Siglos después, cuando las civilizaciones desarrollaron el uso sistemático de lámparas de aceite y antorchas permanentes, el fuego dejó de ser un evento y se volvió parte constante del paisaje. La humanidad había conquistado un nuevo tipo de libertad. Ya no había que temer al anochecer inmediato. Sin embargo, esa familiaridad también trajo un nuevo desafío. La oscuridad, al ser desplazada, se volvió metáfora interior. El miedo que antes acechaba, fuera ahora habitaba dentro del pensamiento. La noche dejó de estar afuera y comenzó a existir en la mente humana. La psicología moderna encuentra en ese paso una clave fundamental. La conquista del fuego no eliminó el miedo, lo transformó en introspección. La sombra, despojada de su dominio físico, se convirtió en símbolo de lo inconsciente. Las antiguas fieras del bosque se tradujeron en los monstruos del sueño. Cada llama que arde dentro de una lámpara es un recordatorio del antiguo pacto. Mientras mantengamos viva la luz, podremos mirar hacia adentro sin perecer de miedo. Apagarla sigue siendo, de alguna forma, regresar a la sabana. Aún en el mundo contemporáneo, cada hogar reproduce esa escena ancestral. Cada vela, cada chimenea encendida en la noche, es una réplica de aquel primer milagro. Estamos rodeados de luces eléctricas, pero ninguna genera el mismo tipo de emoción que el fuego real. Su movimiento es impredecible, su sonido es orgánico, su calor es tangible. En su presencia sentimos calma y respeto, como si nuestras células reconocieran el eco de un antiguo amo. La llama nos habla en un idioma que precede al lenguaje. Encender la noche fue el gesto más audaz de la humanidad primitiva. Significó desafiar las leyes naturales y alterar el curso de la evolución cultural. La oscuridad ya no era solo miedo, se volvió materia prima de la mente. En ella aprendimos a soñar, a contar, a pensar. El fuego no derrota a la noche, la redefine. Cada chispa es una declaración de persistencia, la prueba ardiente de que seguimos siendo hijos de la sombra, pero decididos a iluminarla con nuestra voluntad.
Vivimos en la era de la iluminación permanente. Las ciudades arden de luces, los satélites iluminan la noche, y sin embargo, el miedo a la oscuridad nunca nos ha abandonado. No hay rugidos de leones en las calles, ni ojos de depredadores ocultos entre los árboles, pero basta que se apague la electricidad para que algo primitivo despierte. El corazón late con fuerza, el silencio se vuelve espeso y el cuerpo entero recuerda quién fue. En ese instante comprendemos que la oscuridad no pertenece al pasado, vive dentro de nosotros. Es la semilla más antigua de la humanidad, un eco que persiste incluso rodeado de neones y pantallas. La civilización creyó haber conquistado la noche. Inventamos farolas, faros, linternas y rascacielos que resplandecen hasta el amanecer. Sin embargo, bajo cada capa de luz persiste una conciencia inquieta. La oscuridad no se ha ido, se ha transformado en metáfora, en territorio mental. Tememos a lo desconocido, a lo indeterminado, a todo aquello que no podemos ver ni controlar. Lo llamamos incertidumbre, ansiedad o vacío. Pero su raíz es la misma que agitaba a nuestros ancestros en la sabana. La noche ya no está afuera, habita en las profundidades del alma humana. Desde la invención de la electricidad, el ser humano ha intentado olvidar su vínculo con la sombra. Las noches superpobladas de luz son tanto un triunfo tecnológico como una negación simbólica. Rechazamos la oscuridad porque refleja la fragilidad que escondemos. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que incluso los entornos más iluminados no apagan los mecanismos del miedo. La mente sigue reaccionando ante la ausencia de estímulo visual, aunque solo sea imaginarla. El instinto no entiende de progreso. Responde como lo ha hecho por millones de años, protegiendo una memoria invisible grabada en nuestro ADN. Quizás por eso la oscuridad continúa fascinándonos tanto como nos aterra. En el arte, la literatura y la religión, la sombra representa lo oculto, lo necesario, lo que da forma a la luz. Cada cultura ha encontrado en ella su espejo más sincero. En el Japón antiguo, la oscuridad era símbolo de contemplación y pureza interior. En Occidente, la asociamos con el mal o con el inconsciente. Pero más allá de las interpretaciones, lo esencial permanece. La oscuridad no es enemiga, es parte estructural del equilibrio. Sin sombra no habría relieve, sin miedo no habría consciencia. El miedo hereditario a la oscuridad sobrevive porque cumple una función que va más allá de lo físico. Nos mantiene atentos a los límites del conocimiento, recordándonos que no todo puede verse. Las civilizaciones que comprendieron esta dualidad construyeron filosofías de equilibrio, la sombra como complemento, no terror como amenaza. En las antiguas escuelas del pensamiento oriental se enseñaba que el vacío era origen de todo, no su negación. Esta intuición, que parece metafísica, tiene una raíz biológica. En la sabana, el vacío era el lugar de lo posible, y lo posible debía ser respetado. La oscuridad era el lienzo donde podía aparecer cualquier peligro. Hoy sigue siéndolo, aunque el peligro venga de dentro. Vivimos rodeados de luces perpetuas porque tememos volver a escucharnos. La luz incesante no solo alumbra, también anestesia. Nos permite olvidar por un tiempo a la criatura nerviosa que aún habita en nuestro interior, pero nunca la extingue. Cuando el mundo duerme y el silencio regresa, esa antigua voz despierta. No habla en palabras, sino en pulsos, en respiraciones contenidas, en esa sensación que todos reconocemos cuando la habitación se queda muda y el reloj marca su avance como un tambor ancestral.
La psicología moderna identifica este sentimiento como ansiedad existencial. Sin embargo, su raíz es más primitiva. No se trata solo de miedo al oscurantismo o a la soledad, sino de reacción genética ante lo desconocido. La amígdala no distingue entre un león y la ausencia de sentido. La oscuridad exterior se convirtió con el tiempo en pregunta interior. Y esa pregunta sigue viva. ¿Qué hay más allá de lo visible? Cada generación responde con una forma distinta de luz, de religión o de arte, intentando delinear los contornos de la sombra. Pero la respuesta completa nunca llega. Tal vez no debe llegar. Pese a nuestra aparente seguridad, seguimos comportándonos como los antiguos guardianes de la hoguera. Hemos reemplazado el fuego por la pantalla, pero la función es la misma: mantener el abismo contenido. La tecnología es nuestra hoguera moderna, un resplandor continuo que disfraza el miedo de actividad. Sin embargo, cuando se apagan los dispositivos, el silencio vuelve a ocupar su lugar. Descubrimos entonces que lo que temíamos no era la nada, sino la vastedad de nuestro propio interior. Somos los mismos seres que tiemblan cuando la frontera entre luz y sombra se disuelve. La oscuridad siempre ha tenido un doble rostro: amenaza y origen. En el vientre materno vivimos nuestras primeras semanas inmersos en la penumbra, flotando en un universo cálido y silencioso. Venimos de la oscuridad y, en cierto modo, hacia ella regresamos. Por eso, el miedo que sentimos no es odio, sino reconocimiento. En cada sombra moderna resuena la memoria de esa cuna primitiva donde comenzó la vida. Lo que tememos no es la oscuridad misma, sino lo que nos revela sobre nosotros, que nunca dejamos de pertenecerle. En las ciudades modernas, la contaminación lumínica ha borrado las estrellas. La humanidad perdió, casi sin notarlo, su contacto directo con la noche cósmica. Nuestros ancestros levantaban la vista y encontraban un mapa de fuego suspendido sobre sus cabezas. Nosotros miramos pantallas que imitan un cielo que ya no vemos. Es irónico. Al intentar eliminar la oscuridad, hemos perdido también la profundidad. Ya no percibimos el infinito, solo el brillo superficial. La sombra que antes nos recordaba nuestra pequeñez ha sido sustituida por luces que ocultan el misterio. Sin embargo, hay lugares donde la oscuridad aún sobrevive pura. En los desiertos, los océanos y las montañas sin alumbrado, la noche conserva su poder original. Quien la contempla entiende por qué el miedo era también reverencia. Bajo un cielo sin artificios, el silencio es casi sagrado. Allí, la oscuridad no amenaza, envuelve. Lo humano se reduce a su proporción real, una chispa de conciencia suspendida entre dos infinitos. Y en ese descubrimiento late una verdad profunda. Tememos la oscuridad porque nos recuerda todo lo que no controlamos, incluido nosotros mismos. Los estudios sobre el sueño profundo muestran que el cerebro necesita la oscuridad para reorganizar la memoria y regenerar energía. Dormir es, en cierta forma, morir un poco cada noche, cediendo al vacío con confianza. Sin oscuridad, el cuerpo enferma, la mente se fatiga y los sueños se disuelven. Este simple hecho biológico revela un mensaje que trasciende la fisiología. Necesitamos la sombra tanto como la luz. Resistirla nos debilita, abrazarla nos equilibra. Quizás, en nuestra obsesión por mantenernos despiertos y brillantes, hemos olvidado la sabiduría del reposo. El miedo a la oscuridad, por tanto, no es algo que debamos erradicar, sino comprender. Es el recordatorio de nuestra posición en el universo, criaturas vulnerables
que aprendieron a sobrevivir gracias a la cautela. La noche ha sido maestra, escultora y testigo. Gracias a ella aprendimos el valor del fuego, del grupo, del conocimiento. Vivir con miedo fue vivir atentos, y vivir atentos fue el primer paso hacia la inteligencia. La oscuridad nos moldeó con la misma precisión con la que el río talla la piedra. Pero hay una capa más profunda, filosófica y emocional. La oscuridad representa la frontera entre lo que sabemos y lo que aún no entendemos. Es el laboratorio del asombro. Aquello que no vemos nos obliga a imaginar. Y en ese acto nace toda forma de creación. El arte, la ciencia y la mística son intentos distintos de dialogar con la sombra sin extinguirla. Tal vez la oscuridad no sea el enemigo del conocimiento, sino su origen silencioso. Todo descubrimiento comienza con un espacio oscuro al que alguien se atreve a mirar sin huir. El miedo, ese viejo compañero de la noche, se ha convertido en vínculo invisible entre el pasado y el presente. Nos conecta con los primeros humanos que, temblando bajo un cielo sin estrellas, esperaban el amanecer. Cada uno de nosotros, al apagar la luz, revive ese instante. Nuestros latidos sincronizan con los suyos. Nuestra alerta es su legado. Vivimos en su continuidad. No lo recordamos conscientemente, pero en lo más hondo de nuestra biología seguimos encendiendo hogueras, visibles o simbólicas, para expulsar la noche. En realidad, la oscuridad no quiere asustarnos. Solo nos recuerda que la vida ha sido siempre un juego precario entre el silencio y el resplandor. El ser humano triunfó no por eliminar el miedo, sino por aprender a convivir con él. Y aunque los muros de concreto y las pantallas digitales intenten protegernos del abismo, aún hay algo dentro de nosotros que necesita mirar hacia la oscuridad para saberse vivo. Ese impulso no es patológico, es memoria. La sombra no está afuera, late bajo la piel, respira en los sueños, observa desde el rincón más antiguo del alma. Por eso, cuando la noche cae y las luces finalmente se apagan, el mundo entero regresa a su estado original. El ruido se disuelve, los ojos pierden contorno y la mente vuelve a sentir lo que sintieron los primeros humanos, la conciencia desnuda de su propia fragilidad. No estamos solos en ese miedo, estamos acompañados por millones de años de historia biológica. En la oscuridad compartida herencia, el conocimiento de que la supervivencia nació del temblor. Quizás, en el fondo, no tememos a la sombra. Tememos olvidar que fue ella quien nos enseñó a buscar la luz.